¿Qué tal chicos? Mi nombre es Gerardo Chinchay Sánchez y el día de hoy les voy a explicar acerca de la tráquea. Muy bien, vamos a tratar primeramente sobre sus consideraciones generales, sobre sus relaciones. De ahí les mostraré un pequeño estudio acerca de la angulación de la tráquea con los bronquios principales. Posteriormente trataremos sobre su irrigación, su vascularización y por último su inervación. Muy bien, aquí vemos a nuestro amiguito que es la tráquea con los bronquios primarios o principales. De la misma manera en esta imagen B, y aquí vemos también la tráquea con los bronquios y sus ángulos que forman con ellos. Aquí tenemos el ángulo eh, de la tráquea con el bronquio principal izquierdo, perdón, derecho, y con el bronquio principal izquierdo. Llamado también ángulo traqueobronquial derecho, ángulo traqueobronquial izquierdo y ángulo interbronquial, que posteriormente vamos a ver todo esto específicamente. Muy bien, para no perder el tiempo, vamos a ver primeramente esto. A ver, primeramente, ¿cómo podemos acceder a lo que es la tráquea? Básicamente aquí tenemos una persona en una vista anterior. Ya, para acceder a la tráquea por su cara anterior es necesario tener en cuenta dos planos tisulares que relacionan superficialmente a ella. Vemos aquí el primer plano tisular que viene a ser por la piel. Profundo a la piel encontramos el característico tejido celular subcutáneo, que es naturaleza conectiva adiposa o conectivo adiposo, que es lo mismo, y lo encontramos en todas las partes del cuerpo humano. Vamos a poner aquí el puntero láser. Bien, en todas las partes del cuerpo humano, específicamente o particularmente en el cuello, y podemos ver en el espesor de tejido celular cutáneo estructuras venosas superficiales anastomóticas. También vemos algunos nervios sensitivos, como estos de aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Creo que sí se ve más o menos, ya que van a corresponder a los ramos superficiales del nervio cervical transverso o transverso del cuello. Muy bien, un poco más profundo encontramos lo que viene a ser el músculo platisma, aquí está señalado por la flechita. Este músculo está asociado a los músculos de la expresión facial, ya que su inervación motora, ojo, motora, depende de quién, del ramo cervical del séptimo par. Bien, si retiramos este músculo, encontramos lo que es la fascia cervical. A los lados de que estamos señalando aquí, los músculos esternocleidomastoideos que van a separar el cuello en una región anterior y en una región lateral, que va a estar más o menos por aquí. Bien, recordemos que en esta región anterior e inferior, mira, ¿qué vemos aquí? A nuestro amiguito que habíamos visto anteriormente, sino a la tráquea. Bien, que va a estar rodeada de qué básicamente? De una lámina llamada pretraquial de esta fascia cervical. Ojo con ello, va a estar, ¿qué cosa? Va a estar rodeada por una lámina llamada pretraquial. ¿De quién? De esta fascia cervical. Muy bien, por encima del manubrio del esternón, aquí vemos el borde superior del manubrio, el esternón por encima te dice que vamos a encontrar una pequeña depresión. Aquí está la depresión. ¿Cómo se va a conocer a esta depresión? Como fosa supraesternal de Luber. Y ella va a estar perforada por los lados de la línea media, por ambos lados de la línea media. ¿Por quién? Por esta estructura venosa, ¿sí o no? Que vienen a ser las venas yugulares anteriores. Bien, si retiramos, ¿qué vamos a encontrar? Bien, encontramos por delante y a los lados de la tráquea el ascenso de esta pareja de músculos infrayoideos. Tenemos uno, aquí tenemos otro, ¿cierto? Bien, en el sentido superficial, el músculo esternoyoideo, un poco más profundo, el borde medial, aquí vemos a las justitas, el borde medial, señalado con la flecha, el borde medial de quién? Del músculo externo tiroideo. Bien, si lo retiramos, vamos a encontrar el plano tiroideo. Todo esto es el plano tiroideo. Bien, en este plano vamos a ver específicamente a los anillos de la tráquea. Exacto. Donde específicamente el segundo, aquí el tercer y el cuarto arco traqueal, mejor dicho, se van a encontrar relacionados anteriormente con quién. ¿Qué es este de aquí? El istmo de quién? De la glándula tiroides,
que va a reunir a los lados de a los lados ¿a quién? A los lóbulos tiroideos, que posteriormente veremos más a detalle esto de aquí. Bien, de antemano decimos que la relación de esta glándula tiroides con la tráquea es muy importante, porque en este sitio, en base al istmo de la glándula tiroides, el segmento cervical de la tráquea, este segmento cervical, porque recordemos que tiene dos segmentos la tráquea, que posteriormente vamos a ahondar mucho más en esto, que es el segmento cervical y el segmento torácico. Bien, en este caso, el segmento cervical se va a dividir según el istmo de la glándula tiroides. Bien, tenemos a una región, vamos a poner la pluma, a una región que está por encima del istmo, que más o menos es aquí. Esta región que está por encima del istmo se llama región supraísmica. También tenemos una región que está en contacto con el istmo, en su parte posterior, que vamos a llamar el segmento ísmico, que se localizaría, perdón, inmediatamente por detrás de la glándula tiroides. Y por debajo tenemos el segmento que va a corresponder prácticamente a esto, el segmento infraísmico, que se proyecta hasta dónde, hasta el borde superior del manubrio del esternón, que más o menos hasta aquí. Bien, a este nivel vamos a poder ver las venas tiroideas inferiores desembocando en lo que es el sistema venoso brachiocefálico. Muy bien. A ver, continuamos. Respecto a las consideraciones generales, bien, ¿qué vamos a decir? Que esta tráquea, nuestro amiguito, la tráquea, la penita se ve aquí en el cadáver, vamos a hacerle zoom para que más o menos, ay, perdón, vamos a hacerle un zoomcito para que se vea. Acá está nuestra amiga la tráquea. Bien, ya, en sí, ¿qué viene a ser esto? Esta estructura que es la tráquea, es una estructura que está en la parte media, sino por ende decimos que es una estructura media, es impar y es simétrica. Si tenemos una eje de simetría, viene a ser igual en ambos lados, por ende es simétrica. Únicamente de quién? Del aparato respiratorio. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Que está en la parte anterior, esto es anterior y esto es posterior, en la parte anterior e inferior, aquí específicamente tenemos la parte anterior e inferior del cuello. Al abandonar esta región, va desde el borde inferior del cartílago cricoides, desciende por detrás del borde del manubrio del esternón, aquí vemos que desciende por detrás de este borde del manubrio del esternón, donde se hace ¿qué cosa? Intratorácico. Entonces tenemos lo siguiente. A este nivel, que es el nivel del... Este de aquí es el manubrio, el esternón. Entonces, a este nivel más o menos, que es su borde superior del manubrio del esternón, ¿qué va a pasar? Se va a hacer intratorácico. Se va a hacer intratorácico. Bien, va a estar por lo tanto situada en donde, en el mediastino superior. Se va a situar en lo que es el mediastino, que nos vamos a poner en el mediastino superior. Bien. Y va hasta dónde? Hasta la bifurcación. Va a llegar hasta aquí más o menos. Hasta ahí va a llegar nuestra amiga la tráquea. Hasta la bifurcación en bronquios principales, descendiendo ligeramente oblicuo. Miren aquí. Desciende ligeramente oblicuo, ¿cierto? Hacia atrás. De delante hacia atrás. Entonces, ligeramente oblicuo de delante hacia atrás. ¿Sí? Bien, ese borde inferior del cartílago cricoides a nivel superior, si nosotros hacemos una correspondencia con la parte posterior a nivel vertebral, va a corresponder aproximadamente con la cervical 6. Muy bien, ya, su bifurcación se proyecta hacia anterior a nivel de quién, habíamos dicho, a nivel del ángulo external, ¿cierto? Bien, mientras que hacia posterior, a nivel vertebral, aquí es un poco controvertida. ¿Por qué? Porque algunos dicen que es a nivel de T6. Otros hacen referencia que es a nivel de T4.
Hay otros autores que incluso mencionan que es a nivel de T5 o T7. Esto va a depender de las literaturas en donde revisemos. Muy bien, esto básicamente varía en sí, si estamos hablando de una persona viva o de un cadáver, como aquí. ¿Por qué? Porque cuando la persona es cadavérica, ¿qué va a pasar? Va a haber un relajamiento del diafragma, sean mis estimados. Va a haber un relajamiento del diafragma y con su relajación, ¿qué va a hacer? Va a empujar. ¿Quiénes va a empujar? ¿A quiénes va a empujar, mejor dicho? A las estructuras del tórax, el corazón y los pulmones, ¿cierto? Hacia arriba. Y eso hace que los cadáveres veamos la tráquea a nivel más superior, ¿sí? La tráquea va a estar a nivel más superior. Que estuvo aquí, va a estar más superior. Muy bien. En posición de cúbito supino, es decir, cuando estamos echaditos, a ver, en posición de cúbito supino, tiene una longitud de 10 a 13 centímetros la tráquea. De 10 a 13 centímetros. Muy bien. Iniciando en lo que viene a ser C6 y terminando en lo que es T4. Bien. En T4 en sí se va a encontrar, si tomamos como referencia esto, la carina tráquea, que viene a ser aprox el último cartílago medio triangular en donde se da la bifurcación de los bronquios, ¿no? En posición de bipedestación que vamos a tener, en bipedestación, y así paraditos, vamos a tener que a veces llega a nivel de C6 hasta T6. Muy bien. Otra cosita aquí. Esto es a nivel anterior del borde superior del manubrio, del esternón. Pero esta, esta correlación posterior va a ser aquí a nivel de su bifurcación. Es decir, aquí vamos a tener esto, más no aquí. Ahí no, solamente esta línea era para señalar su relación anterior con lo que respecta al borde superior del manubrio del esternón, y ya a nivel de la bifurcación, a nivel posterior, tiene una relación, dependiendo de las literaturas, ya bien sea a nivel de T6, T4, T5, T7. Bien, a ver, vamos a seguir ahora con lo que respecta en sí. A ver, aquí los límites, como nosotros sabemos, en el adulto su extremo superior va a corresponder en sí a la sexta vértebra, o algunos dicen séptima vértebra. Bien, en su extremo inferior, como había mencionado, a la tercera o cuarta vértebra torácica. Bien, en lo que viene a ser el feto va a empezar un poquito más arriba, frente a la quinta o cuarta cervical. Esto ya viene a ser en lo que es el feto. Vamos a poner otro colorcito. Bien, en lo que es el feto ya empieza a nivel de la quinta vértebra cervical, ¿cierto? Y su bifurcación se va a dar a nivel del disco intervertebral, que va a separar la segunda dorsal o segunda torácica de la tercera torácica. Muy bien. Eso es en fetos. Muy bien. A ver, en cuanto a su dirección. Bien, la tráquea va a presentar dos, o mejor dicho, doble oblicuidad. Doble oblicuidad. Bien, en sentido sagital va a ser oblicua hacia atrás. Aquí vemos de delante hacia atrás. Bueno, que desde la laringe me he excedido aquí, ¿no? Es de aquí, desde el nivel de la tráquea, de delante hacia atrás, de anterior a posterior. ¿Sí? Bien, y en sentido coronal, perdón, aquí en sentido coronal va a estar desviada hacia la derecha. Mira aquí, hacia la derecha. Va a estar desviada hacia la derecha. Bien, ¿por quién? Por el arco aórtico, que posteriormente lo vamos a ver. Bien, está desviada hacia la derecha. Genial. Bien, es así que se va a apartar progresivamente de la superficie cutánea. Si tomamos este plano,
se va a apartar de la superficie cutánea. En sí el intervalo que lo separa de la piel es aproximadamente aquí 18 milímetros en su extremo superior, claro, ¿no? Y de 45 milímetros a nivel de la horquilla external. Aquí más o menos es de 45 milímetros. Listo, milímetros. Muy bien. Y de 7 centímetros aprox en su extremo inferior. Acá va a seguir nuestra amiga la tráquea. Y acá a nivel de su bifurcación, esto va a continuar así. Entonces, a este nivel más o menos es de 7 centímetros con respecto a la superficie cutánea. Bien, algunas veces esta tráquea se presenta ligeramente flexuosa, sobre todo en sí en los individuos de alguna edad determinada, ¿no? Bien, vamos con lo que respecta a su movilidad. En la movilidad va a ser extensible la tráquea, como ya he mencionado, y va a ser elástica, aquí como vemos. Miren. Bien, esta extensibilidad y elasticidad va a hacer que la tráquea se deje llevar, por así decirlo, por los movimientos de la laringe. A continuación nos vamos a ver, mira, cuando la laringe se eleva, es decir, va hacia arriba, la tráquea también va a dirigirse hacia arriba. En este sentido, eh, están haciendo un movimiento en sentido vertical, tanto la tráquea como la laringe. Es decir, si la laringe va hacia arriba, la tráquea también va a ir hacia arriba. Y si la laringe va hacia abajo, o mejor dicho, laringe abajo, ¿qué va a pasar con la tráquea? También va a descender. Bien, son movimientos verticales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que en un movimiento en sentido transversal y anteroposterior, tenemos que por una influencia cualquiera, es decir, una acción de los dedos, o ya sea de movimiento de los brazos, ¿qué va a ocurrir? Que se va a desviar más o menos a la izquierda o a la derecha esta tráquea, a la derecha o a la izquierda. Bien, ahora, como hemos mencionado, la tráquea que va a ser un tubo cilíndrico, que en la parte media, aquí más o menos es regular, aunque rara vez da una simetría perfecta. En sus regiones extremas, es decir, aquí en el extremo superior y en el extremo inferior, que va a ser aplanado. Muy bien, en sus dimensiones vamos a tener dos tipos, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Bien, la dimensión vertical va a variar con respecto a la edad. En el adulto va a medir aproximadamente 13 centímetros, en donde su porción cervical va a corresponder a ser 6 centímetros. Muy bien, la longitud de la tráquea cuando una persona está en bipedestación va a ser 12 centímetros en el hombre y 11 centímetros en la mujer. Esto que nos dice que la tráquea es más larga en hombres que en mujeres. Muy bien, como sabemos, la tráquea es un conducto elástico que puede alargarse ya sea por tracción, ¿cierto? De la laringe o por movimientos de, de, de elevación, de inclinación, perdón, de la columna vertebral, específicamente en su parte cervical. Entonces, aquí, recapitulando lo que hemos visto, cuando la laringe asciende, o laringe arriba, que es de la tráquea, asciende, ¿cierto? Se eleva. Cuando la laringe va hacia abajo, ¿qué va a hacer? Bueno, dice neutro, pero cuando va hacia abajo, la tráquea también va a ir hacia abajo, o sea, va a descender. Bien, entonces, esto en relación con las vértebras específicamente cervicales, ¿qué va a pasar? Eh, bien, cuando cuando la laringe eh, se eleva, la tráquea se va a elevar o va a ascender, habíamos mencionado. Entonces, también puede ser que cuando la columna cervical se incline hacia atrás, ¿qué va a pasar con la tráquea? Se va a elevar. Esa es su relación.
Y también cuando la columna vertebral se inclina hacia adelante, ¿qué va a pasar con la tráquea? Va a descender. Bien, eso en relación con los movimientos de la columna cervical. Bien, eh, ¿y por qué se da estos movimientos? Bueno, en sí es un alargamiento que sufre la tráquea. Ese alargamiento se da gracias a qué? A la membrana que separa los anillos cartilaginosos que vamos a ver ya posteriormente. La membrana que separa estos anillos y el acortamiento se da también por la influencia de esta misma. Y solo está limitado, ¿por qué? Por el encuentro recíproco de estos arcos traqueales. Bien. En cuanto a su dimensión horizontal, va a variar como la laringe. En el hombre adulto, el diámetro transverso mide aproximadamente de 18 a 22 milímetros. Este es su diámetro transverso. Y el diámetro anteroposterior, es decir, un diámetro transverso, va a medir de 18 a 22 y un diámetro anteroposterior va a medir de 14 a 18 milímetros, siendo menor el diámetro transverso, milímetros. Este es un diámetro anteroposterior, es decir, de esta manera. Muy bien. Cabe resaltar que, ¿qué? Que esto se refiere a una tráquea examinada en cadáveres. Recuerden, porque sobre eso habíamos dicho en lo que respecta a este punto, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De la longitud va a variar notablemente con la tráquea de una persona viva. Muy bien, ¿a causa de qué? De la aproximación, ¿no? En las extremidades de los anillos cartilaginosos. Bien, además otro dato es que este conducto por donde va a pasar el conducto traqueal, mejor dicho, por donde va a pasar el aire, puede desaparecer durante los accesos de tos. Durante el acceso de tos, este conducto desaparece. Muy bien. Ahora, veamos su configuración externa. Eh, la tráquea va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Bien, la cara anterior generalmente no tiene una cara lateral para aclarar. eh, Ambas están marcadas en sí por la sucesión de cartílagos traqueales, tanto la cara anterior como la cara lateral, si lo quieren poner de esa manera, va a estar marcada por una sucesión de cartílagos traqueales y de los ligamentos anulares que van a unirlos. Haciendo zoom, tenemos esto de aquí. Aquí tenemos el cartílago cricoides. Aquí tenemos los ligamentos anulares que van a unir dos cartílagos traqueales. Muy bien. Eh, en sí no va a existir un límite, como vemos aquí, entre la cara lateral y la cara posterior, porque van a ser anillos que van a ser abiertos hacia posterior. Aquí miren, dejo una abertura. También lo podemos ver, dejo una abertura hacia posterior. Muy bien, es así que nos entramos en la cara posterior. Pero en esta cara posterior va a estar separada de las caras laterales, por así decirlo, o mejor dicho, la cara anterolateral, por dos bordes. Aquí tenemos este y este. Vamos a ponerle el color amarillo. Muy bien. Ahí está. Por estos dos bordes, derecho e izquierdo, ¿cierto? Marcada por qué? Por la sucesión de las extremidades posteriores de los arcos cartilaginosos. Muy bien. A ver. Aquí, en esta imagen superior derecha, vamos a tener a la vaina propia de la tráquea, representada en color verde. Aquí tenemos la vaina propia de la tráquea representada en color verde. Ujú. A ver, ¿qué decimos de esto? Que viene a ser una lámina de tejido conectivo que va a rodear la tráquea en todas sus caras, anterior, lateral y posterior, formando una especie de vaina, como su mismo nombre dice, o envoltura, que va a estar interpuesta entre la tráquea y las estructuras que la rodean, como es el caso del nervio vago, ¿cierto? En el caso del esófago también en sentido posterior. Acuérdate, el esófago también va a tener su vaina propia, por ende van a estar separadas por una vaina propia. Bien, pero van a estar unidas por una vaina visceral. Eso lo vamos a ver después. Bien, ¿qué más podemos decir?
ahora respecto a su configuración interna. Bien, si nosotros hacemos un corte transversal en la tráquea, vamos a ver lo siguiente, que va a tener dos planos, un plano fibrocondromuscular y un plano mucoso. El plano fibrocondromuscular va a estar conformado por los amigos cartílagos traqueales, por la mucosa fibrosa y por el músculo traqueal. En cuanto al plano mucoso, va a ser liso y regular y va a estar conformado por la mucosa, ¿cierto? Muy bien, que la mucosa, recordemos que va a ser de tipo en su epitelio. Exacto, un epitelio respiratorio, que ahorita lo vamos a ver específicamente. Muy bien. El plano fibrocondromuscular, como había mencionado, tiene los cartílagos traqueales. Aquí está el cartílago traqueal, que este cartílago va a formar el esqueleto, la base de este conducto semirrígido, ¿cierto? Bien, por lo general, nosotros le llamamos anillos traqueales, decimos. Pero esto es un error, porque en realidad se tratan de arcos. Miren, ve, es un arco, ¿sí o no? Como geometría te enseña, como trigonometría, perdón, te enseñaron los arcos. Entonces, esto es una forma de un arco, por lo tanto debemos llamarle arcos. Y estos arcos son abiertos hacia posterior y convexos hacia adelante, ¿sí o no? Bien, en sí se van a contar alrededor de 15 a 20 centímetros en el hombre, perdón, 15 a 20 cartílagos traqueales en el hombre. Su forma va a ser variable y algunos son regulares. En la parte inferior, en el origen de los bronquios primarios, el armazón de este cartílago dispone de un refuerzo que va a ser la carina traqueal, que básicamente es un cartílago en forma de cresta, que es proyectado hacia la luz traqueal, cuyas ramas van a ser en el borde inferior de los bronquios principales, que posteriormente lo vamos a ver. Muy bien, la membrana fibrosa aquí tenemos la membrana fibrosa, va a ser en sí discontinua hacia adelante y continua hacia posterior. Bien, a los lados que tenemos también que va a ser continuo entre los arcos traqueales. Muy bien. Superior a nivel del cartílago cricoides constituye en sí la membrana cricotraqueal. Bien, ¿qué recibimos en referencia al músculo traqueal? Que es un tipo de músculo liso, ¿cierto? Porque está formado por láminas de fibras musculares lisas, transversales u oblicuas. Y se lo hay en la parte posterior de la tráquea interpuesto entre la membrana fibrosa y la mucosa, que va a estar cerrando prácticamente este anillo, perdón, este cartílago traqueal y dándole la forma de la tráquea. Muy bien. En el plano mucoso vamos a tener a la mucosa que va a tapizar el interior de la tráquea y además va a ser lisa, regular y, como he mencionado, va a estar compuesta por epitelio respiratorio, o llamado también epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Muy bien, además también va a tener su lámina propia, histológicamente hablando, que va a estar compuesto de vasos sanguíneos y otro tejido llamado tejido linfoide asociado a la mucosa. Muy bien, ahí tenemos a la carina, o que viene a ser el último anillo traqueal, que como ya hemos mencionado, es un cartílago en forma de cresta, aquí lo podemos ver específicamente en forma de cresta, que es proyectado hacia la luz traqueal, cuyas ramas siguen el borde inferior de los bronquios principales. Bien, ahora tenemos las relaciones de la tráquea. Bien, según las dos regiones, como he mencionado, las dos regiones que va a atravesar la tráquea, aquí una región aproximadamente desde aquí hasta aquí, una región cervical y una región torácica, que se va desde aquí hasta aproximadamente aquí. Muy bien, cabe aclarar que en estas dos regiones la tráquea sigue constituida ¿por qué? Por su vaina propia. ¿Ok? Por su vaina propia, al igual que el esófago que tiene su vaina propia.
Bien, a ver, la porción cervical o la del cuello. Vamos a ver aquí. La porción cervical que aproximadamente va desde aquí hasta aquí. Entonces, para hablarlo, para decir específicamente, va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta que ya penetra en donde, en la primera costilla, es decir, en la abertura torácica superior, o sea, hasta el borde superior del manubrio external. En sí va a tener un ligamento que unirá con el primer cartílago cricoides, que lo tenemos aquí, que es el ligamento cricotraqueal. Entre los anillos cartilaginosos también va a tener otro ligamento que se llama ligamentos anulares, como yo mencionaba anteriormente, porque le dan la vuelta en forma de anillo a la tráquea, ¿cierto? Le dan la vuelta en forma de anillo a la tráquea. Muy bien, las relaciones en su cara anterior, lo más superficial que encontramos van a ser estos dos músculos, los músculos infrayoideos. Vean que hacia medial tenemos por delante de la tráquea lo que es el músculo externo-tiroideo y este que es el músculo externo-cleidoyoideo. Es decir, a los dos infrayoideos, ¿cierto? También vamos a tener, vamos a ver, perdón, anterior a la tráquea, que se encuentra esta vena, que es la vena tiroidea inferior. Eh, la vena tiroidea inferior, que es una vena que drena en sí a lo que es la glándula tiroides. Acá tenemos la glándula tiroides. Muy bien. Además tenemos una parte de la glándula tiroides como relación anterior. Este viene a ser aquí, como he mencionado al inicio, el istmo, ¿cierto? La zona o el segmento ístmico, que tapa, como he mencionado, el segundo, el tercero y el cuarto cartílago traqueal. Muy bien, además de encontrar el istmo, encontramos una estructura muy poco desarrollada en el adulto, aquí una visión anterior, pero que en el niño es muy grande. Este es el timo. Aquí está mi tío timo. Bien, este timo va a tener, es cierto que es intratorácico, pero va a tener una región o una parte, ¿cierto? Que va a ser cervical, una porción cervical. Muy bien. Además hay otra estructura que es la arteria tiroidea media, que en sí va a derivar del tronco arterial brachiocefálico. Y la arteria carótida primitiva izquierda, ¿cierto? Como, como a lo que es la arteria, claro, la arteria carótida, perdón, la arteria carótida primitiva izquierda, vemos aquí que la vena brachiocefálica izquierda va a tapar tanto a la cara anterior de la tráquea, va a tapar tanto la cara anterior de la tráquea como a lo que es la arteria brachiocefálica y a la carótida izquierda. Muy bien. Ahora, las relaciones laterales. Aquí vamos a tener así los nervios laringeos recurrentes, como aquí tenemos. Ellos están posterolateral a la tráquea inervándola. También en sus caras laterales, también en sus caras laterales se relaciona con lo que viene a ser el lóbulo de la glándula tiroides. ¿Quién? La tráquea. Muy bien. Las relaciones en su cara posterior, vamos a decir que lo más importante o la más importante relación es con el esófago. Aquí está el esófago. Que en su porción cervical, ¿cierto? Que va a estar posterior a la tráquea. Los dos conductos en sí están contenidos en la misma vaina visceral, como he mencionado al inicio, pero separados por sus propias vainas, ¿cierto? La vaina propia del esófago, aquí, y la vaina propia de la tráquea. Muy bien. Bien, aquí en sí estamos viendo un corte sagital en donde vemos la tráquea, aquí, con su relación anterior con lo que viene a ser el istmo, aquí el istmo, sus relaciones laterales con los lóbulos, ¿cierto? Y también vemos al esófago, como he mencionado, y además, si hacemos un zoom en esta parte, vemos ¿a quién? A los nervios laringeos recurrentes que hemos mencionado en su vista lateral.
Bien. Nos pasamos ahora a la porción torácica de la tráquea. Muy bien, esta porción torácica podemos mirar aquí como después del segmento cervical, aquí está el segmento cervical hacia arriba, para que va a ser el segmento torácico. Muy bien. Entonces, podemos ver aquí que como después del segmento cervical la tráquea ingresa al mediastino. Esta tráquea ingresa a lo que es el mediastino superior, claro, ¿no? Se ha hecho profunda en medio de los lóbulos superiores de ambos pulmones. Se profunda en medio de los lóbulos superiores de los pulmones. Bien, de ambos, claro. Interiormente, a nivel de la bifurcación de los bronquios, eh, hay una estructura que se levanta. Esa estructura, como he mencionado, es la carina, que aquí lo vemos, o también llamado espolón traqueal, que me indica que ahí se va a bifurcar la tráquea y ocurre, ¿por qué? Porque el último anillo traqueal hace una prolongación hacia adentro. Entonces la carina veremos por dentro de la luz traqueal, pero por fuera no. Bien, de hecho esta es una estructura de guía cuando se realiza una broncofibroscopía para yo guiarme y saber que a ese nivel se acabó la tráquea y ahí comienza el nivel de los bronquios principales. Bien, ahora seguimos en cuanto a su porción torácica. ¿Cuáles son sus relaciones? Anteriormente se relacionaba con el timo, claro, en su porción cervical, perdón, en su porción torácica, eh, cuando es o cuando son niños, y con un remanente que vamos a tener aquí, con este remanente, que es de naturaleza adiposa en el adulto, ¿cómo le llamamos a esto? Tejido adiposo retroesternal de Waldeyer. Muy bien. Además de eso, tiene una estrecha relación con quién? Con la aorta. Específicamente, aquí vemos la aorta. Específicamente, ¿con quién? Primero con el callado de la aorta, que está anterior, y luego aquí vemos específicamente con el callado de la aorta que está anterior, y luego el callado de la aorta se hace lateral, ¿cierto? Vamos a ver también a la vena brachiocefálica izquierda, Esta vena brachiocefálica izquierda, que es también una relación anterior del cuello, pero como esta vena es tan larga, observen aquí, bien, va a tener también una relación a nivel torácico. Bien, aquí también podemos ver a esta vena que al unirse con la del lado derecho va a formar ¿quién? Va a formar la vena cava superior. ¿Ok? Va a formar lo que viene a ser la vena cava superior. Igualmente va a pasar con la arteria carótida primitiva. Con la carótida primitiva, que es tan larga como la de la izquierda, que es tan larga de la izquierda, eh, también va a ser una relación cervical y también torácica. Muy bien, posteriormente, tienen la relación más próxima con el esófago que lo va a separar de la columna vertebral. Bien, aquí en esta vista lateral, por el lado derecho, a ver, ahí se observa mejor, aquí en esta vista lateral, por el lado derecho, retirado del pulmón derecho, vemos como el arco de la vena ácigos, simbolizado por esta flechita, está cruzando por encima de la bifurcación de la tráquea. Acá está la bifurcación en los bronquios principales, se está cruzando este arco de la vena ácigos por encima de esta bifurcación, posicionándose respecto al bronquio principal derecho. De igual manera vemos que la tráquea es cruzada lateralmente, no anteriormente, sino lateralmente. ¿Por quién? Por el nervio vago. Miren aquí el nervio vago. Como cruza lateralmente del lado derecho, claro, ¿no? Que se está proyectando al mediastino posterior para luego ramificarse y formar el plexo esofágico. Bien, por delante y a la derecha de la vena cava superior, ¿qué vamos a tener? Por delante y a la derecha, no se olviden de esta vena cava superior en relación con el nervio frénico que está descendiendo con un ramo del plexo
del plexo cervical, desde el cuello hacia el mediastino, donde se va a posicionar a los lados del pericardio fibroso, antes de alcanzar lo que viene a ser la cúpula diafragmática. Bien, bien. No debemos de olvidar que el arco, a ver aquí, vamos a hacer un zoom. No debemos olvidar que el arco de la arteria aorta por encima del ángulo traqueobronquial, por encima del ángulo traqueobronquial izquierdo, pasa por encima, ¿no?, de este ángulo traqueobronquial izquierdo. Y es a este nivel también que donde el arco de la arteria aorta rechaza al lado derecho de la bifurcación de la tráquea. Es decir, la vuelve, por así decirlo, la hace más a la derecha, a este nivel. Muy bien, no debemos olvidarnos de ello. Bien, en sí la división de la tráquea, como habíamos visto hasta ahora, no es simétrica. En lo que es en el mediastino, el bronquio principal derecho se aparta. El bronquio principal derecho se va a apartar 20 centímetros del eje vertical, formando el ángulo traqueobronquial derecho aproximadamente 20 grados, mientras que el izquierdo es casi horizontal, formando, ¿qué cosa?, un ángulo mayor de 35 grados. Bien, en base a eso, es importante conocer la angulación de los bronquios principales y del bronquio intermedio. Bien, con relación a la tráquea, claro, ¿no? Puesto que, ¿para qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque hay poca evidencia disponible acerca de la medida de estos ángulos formados entre la tráquea y los bronquios principales, pudiendo ser esto un dato importante en procedimientos imagenológicos e invasivos, tales como la broncoscopía, la cirugía de tórax, la toma de biopsias, la interpretación de escanografías, entre otras. Bien, es por ello que aquí voy a presentar o presento, mejor dicho, un estudio llamado Estudio Morfométrico de los bronquios principales y del bronquio intermedio en una muestra cadavérica colombiana. Este es un estudio descriptivo de 25 especímenes de Cali, en Colombia. 11 correspondieron a cadáveres y 18 órganos aislados del tracto respiratorio inferior, incluyendo a cadáveres con estructuras debidamente disecadas y excluyendo las muestras con estructuras anatómicas ausentes o dañadas. Bien, los ángulos. Los ángulos fueron medidos de la siguiente manera. El ángulo representado con letra alfa, que es el ángulo interbronquial, que se toma como vértice el margen inferior de la bifurcación de la tráquea por su cara externa con semirrectas de los márgenes inferiores del bronquio principal izquierdo y del bronquio principal derecho. El ángulo beta, que va a ser el ángulo del bronquio principal derecho o ángulo traqueobronquial derecho. Muy bien. Y el ángulo teta, que va a ser el ángulo del bronquio principal izquierdo o ángulo traqueobronquial izquierdo. Aquí tenemos los resultados del estudio con sus respectivas medidas estadísticas. Muy bien. En esta tabla, que viene a ser la tabla 2, básicamente se va a evidenciar ¿qué cosa? Que los resultados obtenidos se aproximan perdón, a lo que dijo Latar y Ruiz. Sin embargo, hubo semejanzas. Se aproxima, pero hubo semejanzas también en ambos estudios, ¿no?, con respecto a los valores obtenidos. En la medición del ángulo entre la tráquea y el bronquio principal derecho, es decir, el ángulo traqueobronquial derecho. Muy bien. Pasamos a lo que es la irrigación de la tráquea. ¿Cómo está irrigada esta tráquea? Principalmente está irrigada en su porción cervical por las arterias tiroideas. Aquí tenemos las arterias tiroideas. Estas arterias tiroideas, tanto superior como la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama de la arteria subclavia. Muy bien, y en su porción torácica va a estar irrigada por algunas de las arterias bronquiales
claro, ajá, por alguna de las arterias bronquiales, como podemos observar aquí en esta imagen, también por las arterias tímicas. Además de esto, también se ayuda de las arterias mamarias. En cuanto al drenaje venoso, las pequeñas venas de la tráquea salen de la red mucosa y de las glándulas y van de delante hacia atrás por los intervalos de los anillos cartilaginosos. Estas son las venas tiroideas inferiores que van a desembocar directamente en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí también podemos observar cómo estas pequeñas venas eh, van de delante hacia atrás por su oblicuidad, por la oblicuidad de la tráquea específicamente, y desembocan en lo que viene a ser el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. De esta manera también las venas tiroideas inferiores desembocan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Muy bien, ahora tenemos el drenaje linfático. Su drenaje linfático va a estar dado por los ganglios linfáticos paratraqueales, por los ganglios linfáticos pretraqueales y por los ganglios linfáticos interbronquiales, que van a desembocar superiormente, ya sea en los ganglios cervicales profundos o directamente en la vena linfática y en el conducto linfático, desembocando ambos en lo que viene a ser, perdón, el conducto torácico, desembocando ambos en el ángulo yúgulo subclavio. Bien, aquí tenemos específicamente estos ganglios. Recordemos entonces aquí lo siguiente. Como habíamos mencionado, los paratraqueales, los pretraqueales y los interbronquiales van a drenar estos como superiormente, ya sea en los ganglios cervicales o en el conducto, ¿en qué conducto? Torácico y la vena linfática, que ambos van a desembocar en lo que viene a ser, ¿quién? Habíamos dicho el ángulo yúgulo subclavio, el ángulo yúgulo subclavio. Muy bien. No te olvides que eso es superiormente. Ahora, inferiormente drenan los ganglios traqueobronquiales. Aquí tenemos los traqueobronquiales. Estos van a hacer qué cosa? Drenan inferiormente, inferiormente, haciendo hincapié que el contenido linfático drena de los bronquios a estos ganglios. ¿Y quiénes son estos ganglios? Los traqueobronquiales. Muy bien. ¿Qué vamos a ver a continuación? A ver, en lo que respecta a la tráquea con relación a los bronquios, respecto a su drenaje linfático, vamos a ver que hay algunos bronquios que son locales. A ver, algunos bronquios que son locales, que siempre van a drenar en cadenas. En este caso, aquí vemos lo que son ganglios traqueobronquiales inferiores, llamados también carinales, porque están entre la carina y otros tipos de ganglios que siguen a los que son los bronquios intrapulmonares o intraparenquimales. Estos son los ganglios intrapulmonares o iliares. Bien, que en realidad van a recoger de todo el pulmón el drenaje linfático y también que va a formar parte de lo que es el vehículo pulmonar. Entonces vamos a tener a dos ganglios, los ganglios traqueobronquiales inferiores o carinales y los ganglios pulmonares intrapulmonares, tipo intrapulmonares o también llamados iliares, perdón. Bien, eh, esos dos van a corresponder a lo que es la carina y a todo el pulmón respectivamente. Muy bien, estos ganglios que vemos aquí van a drenar, o sea, el drenaje va a ser de lateral hacia medial, evidenciado por estas flechas de color negra. Bien, se va a ir dando de esta manera. Y una vez que lleguen a estos dos ganglios, estos dos tipos de ganglios que mencioné, va a continuar en dirección superior o también a otros ganglios llamados regionales. Muy bien. A ver, ahora la tráquea con relación a los pulmones. Aquí tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Bien, ¿qué podemos decir aquí con respecto a su drenaje linfático? Para explicarlo mejor, vamos a dividir al pulmón en tres segmentos, o mejor dicho, en tres campos. A ver,
Aquí tenemos la primera división y la segunda división. De tal manera que nos va a dar un campo superior, un campo inferior, perdón, un campo medio y un campo, aquí vamos a ponerle un campo inferior. Muy bien. A ver, este sector sería en sí el campo superior, como mencioné, este el campo medio y este el campo inferior. Muy bien, entonces lo que es el campo medio y el campo inferior, el campo medio y el campo inferior, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ir a drenar lo que son los ganglios broncopulmonares inferiores. No te olvides, van a ir a drenar a lo que son los ganglios broncopulmonares inferiores a nivel de la carina. De ahí van a ir a los ganglios paratraqueales, que los tenemos aquí, a los ganglios paratraqueales. Y por último drenan a la vena linfática o conducto linfático derecho e izquierdo. Bien, ¿y qué hay con los campos superiores? Los campos superiores de ambos pulmones, tanto el pulmón derecho como el izquierdo, van a drenar a este nivel, que son los ganglios broncopulmonares superiores. Una vez aquí, van a los ganglios paratraqueales también, a estos de aquí, y de aquí drenan a la vena linfática y posteriormente al conducto linfático. Por último, van a drenar lo que viene a ser al ángulo yugulo subclavio. Bien, para finalizar, tenemos lo que viene a ser la inervación de la tráquea. Esta inervación traqueal, como es un órgano autónomo, va a tener una inervación de tipo autónoma, o sea, el sistema nervioso autónomo. Esta en sí va a estar dada, mejor dicho, por una de tipo parasimpática y simpática. Bien, la inervación parasimpática va a estar dada por estos troncos de aquí que son los nervios vagos que forman los troncos vagales. Recordemos que el nervio vago origina lo que es el nervio laringio recurrente y este ayuda a inervarme sensitiva y parasimpáticamente a lo que viene a ser la tráquea. Esta inervación parasimpática va a contraer lo que viene a ser el músculo liso de la tráquea y va a estimular la producción de mucus. Este mucus va a participar ¿en qué? En la limpieza, en el barrido de los organismos que se encuentran en la luz traqueal, aquí interiormente. Bien, eh, en sí, generando qué cosa, que de esta manera ningún cuerpo extraño se aloje a este nivel de la tráquea. Pero Gerard, ¿qué pasaría si un cuerpo extraño se obstruye en la tráquea? Pues la persona perdería la vida al instante. ¿Debido a qué? Debido a que no llegaría aire a ambos pulmones, porque recordemos que la tráquea comunica a los pulmones por medio de los bronquios. Entonces, al obstruirse la tráquea, no llega aire, no llega ventilación para ambos pulmones, por ende la persona moriría inmediatamente. Bien, pero esto es bien raro, o sea, es bien raro que encontremos un cuerpo extraño aquí a nivel de tráquea. Lo más frecuente es que pase, ¿por qué? Porque los cuerpos son pequeños, que pase o que se quede a nivel del cartílago de la laringe, de uno de los cartílagos de la laringe, específicamente del cricoides, o que descienda y pase por los bronquios, por el bronquio principal, ya sea derecho o izquierdo, pero generalmente va a pasar por el derecho, por sus dimensiones, ¿no? Y que se obstruya a nivel pulmonar, ya sea derecho o izquierdo, evidenciando esto en una radiografía. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué va a originar todo ello? Una atelectasia, lo que se va a evidenciar, como mencioné, en una radiografía. Muy bien, la inervación simpática, a ver, aquí tenemos la inervación simpática, va a estar dada por estos troncos simpáticos. Estos tronquitos van a dar la inervación simpática. Esta cadena simpática origina unos filetes nerviosos. Estos filetes ayudan a inervarme simpáticamente a la tráquea. Esta inervación simpática va a hacer que la tráquea, al contrario de la parasimpática, relaje el músculo liso traqueal e inhiba la producción de mucus a nivel traqueal. Muy bien. Cabe resaltar que su inervación sensitiva somática por medio del nervio laringio por el nervio laringio inferior, que a grosso modo se encarga del reflejo tusígeno. Recordemos que este reflejo tusígeno
su zona más sensible va a ser a nivel de la carina traqueal, llamada en diversas literaturas como espolón traqueal, pero en el Rouvier hace la distinción que el espolón traqueal viene a ser la prolongación inferior de la carina traqueal, que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, aquí tenemos el cuadro básicamente en donde vemos eh, los nervios del plexo pulmonar, así también con los nervios laríngeos recurrentes y el nervio vago. Recordemos que el plexo pulmonar da su acción simpática, ocasionando una broncodilatación, una vasoconstricción y la inhibición de secreción de las glándulas alveolares. Asimismo, su acción sensitiva se da por sus fibras eferentes viscerales. Muy bien, y los nervios laríngeos recurrentes y el nervio vago tienen una acción parasimpática, como hemos mencionado, ocasionando una vasoconstricción, vasodilatación y una secreción de glándulas o de las glándulas alveolares. Bien, para finalizar aquí presentamos el cuadro resumen de la primera parte que viene a ser las generalidades de la tráquea con su situación, límites, dirección, movilidad, forma, dimensiones, configuración tanto externa como interna y sus relaciones que habíamos descrito al inicio. Así también presentamos lo que viene a ser su irrigación, drenaje e inervación, tanto de irrigación, drenaje venoso y linfático y su inervación y su descripción resumida en esta parte. Muy bien chicos, eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.